Estimados oyentes, espectadores, profesor, doctor Oscar Cito. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la educación para las personas con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe. Mi persona, Luis Osorio, y mi compañera Andrea Pérez, dos estudiantes de la Universidad Especializada de las Américas, cursando la licenciatura de Educación Especial. Presentaremos la siguiente diapositiva y siguiente exposición. A continuación, mi compañera Andrea. Primer punto, el prefacio. Inclusión como vehículo por donde avanza la educación. Para una educación inclusiva, la comunidad no debe ser excluyente, de tal manera que podamos garantizar una educación de calidad, promover y contribuir a una educación inclusiva. Podemos ver 5 aspectos para una educación inclusiva. El aspecto formal. Este aspecto lo debemos ver tanto los marcos normativos como las políticas públicas, eh, que ellos deben ver la educación como un derecho humano, al igual como un derecho habilitante. Como segundo aspecto, el conceptual. Este aspecto se basa en que la educación inclusiva no es una tendencia o una moda, sino que engloba toda la educación. Como tercer aspecto, la integridad y la multisectorialidad de las políticas para la inclusión. La inclusión social necesita políticas integrales y multisectoriales, que siendo una política de Estado. Esto incluye considerar la perspectiva de género y de derechos LGBT. Eh, Además, los problemas educativos a menudo surgen de la discriminación. Las leyes deben implementar acciones afirmativas para garantizar la igualdad de oportunidades. Como cuarto aspecto, la progresividad. El concepto de este fragmento destaca que las políticas públicas sirven para avanzar a la realización de objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos. También sugiere que estas políticas deben aspirar a la utopía y a lo aparentemente imposible, como lo expresado en las paredes de París en mayo de 1968. Es importante soñar con un mundo diferente para lograr cambios significativos. Como quinto y último aspecto, la educación. Las políticas educativas deben dar sentido a la enseñanza y defender a la diversidad para promover aprendizajes significativos. Se destaca la importancia de aprender con otros. Según Pablo Freire, la exclusión del aprendizaje niega el acceso al mundo y obstaculiza el cambio social. La investigación presentada busca contribuir a una sociedad más igualitaria y justa mediante una educación inclusiva y pertinente para todos. Como siguiente punto, la presentación. Contexto y desafíos actuales en la educación inclusiva. A pesar del reconocimiento de la inclusión como fundamental para el derecho de la educación, aún persisten obstáculos en su implementación. La campaña latinoamericana por los derechos a la educación, la CLADE, libera esfuerzos para contribuir la investigación internacional en prácticas efectivas en la región, acciones de la CLADE y resultados significativos. La CLADE coordina el Observatorio Regional de la Educación Inclusiva y ha realizado diversas iniciativas para
promover una educación inclusiva y no discriminatoria. Se destaca la importancia de superar estigmas y discriminación a través de movilizaciones y acciones conjuntivas. También está la identificación de obstáculos y avances recientes. Se señalan que barreras sistémicas como estereotipos, políticas basadas en el modelo médico de la discapacidad y falta de presupuesto. Dos procesos internacionales. El Objetivo de Desarrollo Sostenible y Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han profundizado el debate sobre la educación inclusiva. También como otro punto está la consulta sobre la implementación de acuerdos internacionales. La CLADE llevó a cabo una consulta para evaluar la implementación de acuerdos internacionales sobre educación inclusiva en América Latina y el Caribe. También los resultados de esta consulta revelan desafíos y áreas claves que deben abordarse para garantizar el derecho a la educación para todas las personas con discapacidad en la región. Como otro punto está el punto de partida, la educación inclusiva en América Latina y el Caribe. 1. La prevalencia de la discapacidad. Según la CEPAL, más de 66 millones de personas vivían con alguna discapacidad en la región, representando un 12.3% de la población. Este número podría ser mayor, superando los 100 millones. 2. Relación entre discapacidad y pobreza. Las personas con discapacidad están sobrerepresentadas en la población en situación de pobreza y extrema pobreza. La falta de acceso a servicios de cuidado y oportunidades educativas y laborales contribuye a la situación. 3. Desafíos en la educación. La mayoría de los niños y niñas con discapacidad no tienen acceso a la educación en la región, y aquellos que lo hacen enfrentan disparidades significativas en términos de acceso y permanencia en el sistema educativo. 4. Importancia de la educación inclusiva. La educación inclusiva se presenta como una solución para abordar la discriminación. También promueve la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. También proporciona beneficios psicológicos y sociales, así como un medio para combatir estereotipos y promover la conciencia sobre el potencial de las personas con discapacidad. 5. El marco legal internacional. Diversos marcos legales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, respaldan al derecho a la educación inclusiva y establecen pautas específicas para garantizar el acceso y la participación de las personas con discapacidad en el sistema educativo. 6. Compromisos internacionales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU incluyen metas relacionadas con la
eliminación de disparaides en la educación y en la construcción de instalaciones educativas accesibles para personas con discapacidad. 7. Necesidad de transformación. Se destaca la necesidad de una transformación cultural, política y práctica en los niveles para garantizar una educación inclusiva efectiva y sostenible. ¿Qué se hizo? Como primer punto, se hizo desafíos en la educación de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Eh, eh, armonizaron armonizaron los marcos jurídicos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También reconocimiento de la educación inclusiva como un derecho universal. Integración de la perspectiva de género para abordar la discriminación. Como otro punto, retos, retos identificados y necesidades. Generación de información de calidad sobre la situación educativa de personas con discapacidad. También está la formulación de propuestas educativas para la implementación y sostenibilidad de políticas educativas. Como tercer punto, la consulta de la clave. Involucramiento de los grupos principales, comunidad educativa y organizaciones de la sociedad civil y académica. Plan de comunicación y movilización para promover la participación. Como punto 4, resultados de la consulta. Participación de 206 personas en 19 países. Mayoría de participantes para mayores de mayores de 40 años y de género femenino. Significativo porcentaje con alguna discapacidad, principalmente visual, física, auditiva y intelectual. Diversidad de tipo de escuelas representadas, tanto públicas como privadas. También amplía la experiencia en trabajar con estudiantes con distintas discapacidades. Principales hallazgos. Como primer punto está la contextualización de la consulta. Esta está derivada de un estudio exploratorio basado en la percepción de participantes con proximidad a la temática. También está la relevancia de los aportes y reflexiones para la educación inclusiva. Visualizando dificultades en ejercicio de derechos a la educación de personas con discapacidad. Como segundo punto está el enfoque participativo y de derechos humanos. Este es un espacio para la participación de personas usualmente marginadas en decisiones que les afectan. También están las contribuciones fundamentales para fortalecer la educación inclusiva como derecho fundamental, con consideraciones y recomendaciones al final del documento. 3. Panorama de hallazgos por grupo consultado. Reconocimiento del avance legal y político para la educación inclusiva, aunque con problemas en la interpretación efectiva. Problemas identificados que incluyen discriminación, falta de formación docente, están las barreras arquitectónicas, el acceso a materias accesibles y asignaciones presupuestarias y insuficientes. Bueno, a continuación hablaré mi persona Luis Osorio, hablaré sobre la panorama de los hallazgos por grupos consultados.
Disculpen el ruido, pido disculpas y pido perdón. Bueno, acerca de los panoramas se encuentran algunos puntos como la sociedad civil y academia, la comunidad educativa y los aspectos preocupantes. Dentro de la sociedad civil y academia se encuentran los reconocimientos de avances legales y políticas para la educación inclusiva, pero con implementación deficiente. Se puede decir que hay problemas centrales como la discriminación, la falta de formación del docente, las barreras arquitectónicas, las escuelas especiales, el rechazo en matrícula y la falta de políticas de control efectivas. En el punto de comunidad educativa, se puede decir que hay reconocimiento de avances, creaciones de leyes y políticas y cambios institucionales. También se pide y se dice que las demandas de mayor reconocimiento de derechos, adaptación de materiales y formación docente, inclusión en universidades. En el aspecto preocupante se puede decir que hay desconocimiento de los derechos y en la educación inclusiva, discriminación, falta de formación de docentes, escasez de recursos, débil oferta de práctica pedagógica y garantía de ofertas educativas en todos los niveles. Dentro de los hallazgos por eje analítico, se puede mencionar que todo lo que se pide es que se reconozcan avances legales y políticas para la educación inclusiva, existencia de políticas específicas para garantizar las matrículas en clases comunes, implementar parcial y presión para promover cambios profundos en la ciudadanía, selección de estudiantes para escuelas regulares o especiales basadas en el tipo de discapacidad. Las opiniones divididas sobre la asistencia de personas con discapacidad a las escuelas regulares, con mayor favor a la inclusión. Se hicieron un montón de encuestas, el cual vamos a mencionar lo que han dicho en la encuesta. Se han observado el 97% de las participantes han dicho que hay una gran discriminación en el sistema educativo. Las manifestaciones incluyen que la restricción a la matrícula, los cobros adicionales y la exclusión de la evaluación estandarizada. Las escuelas están inaccesibles. Falta de información sobre los derechos educativos. La discriminación por parte de los estudiantes y docentes, que también contribuye a la exclusión. Barreras como la insuficiencia, formación de docentes y falta de apoyo familiar. La discriminación, la falta de apoyo pedagógico y culturas segregadoras también son mencionadas en la encuesta. A continuación, otro punto sería, dado en cuenta, es que hay grandes barreras arquitectónicas y físicas de las escuelas, desconocimiento de los derechos, baja calidad de enseñanza, dificultad en la integración en la etapa de educadores posteriores, escasa oferta en distintas etapas, dificultad para recibir diplomas equivalentes a estudiantes sin discapacidad, falta de políticas que garanticen la certificación de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. En la encuesta se dice que el 80% considera que los derechos no se cumplen. El derecho a la garantía de la educación de personas jóvenes y adultas con discapacidad. Se menciona que no hay acceso y hay baja calidad educativa. También se menciona que la escasez de las ofertas educativas y la falta de materiales didácticos son adaptadas, son citadas como problemas que hay y que no se quitan. Bueno, acerca de la accesibilidad y adaptabilidad en los centros educativos, se puede decir que en la encuesta se dice que la mayoría de los 65% clasifica que las condiciones de las infraestructuras son malísimas para personas con discapacidad, ya que no poseen rampas, baños adaptados y señalizaciones adecuadas.
y ascensores. Se menciona que el 50% se indica que el Estado no asegura distribución de materiales accesibles ni apoyo pedagógico, escasez de profesionales de apoyo, materiales adaptados y recursos tecnológicos en las escuelas regulares. La mitad del 54% menciona que las personas con discapacidad no reciben materiales adaptados y el 33% informa que las escuelas ofrecen este tipo de materiales didácticos, lo cual nada más son unas cuantas escuelas, no son todas. El costo, el 52% indica que las estudiantes con discapacidad no pagan por apoyos educativos. Los docentes y estudiantes desconocen las acciones del Estado y distribuciones de materiales adaptados. Acerca de la formación de los docentes, se dice que el 60% señala que la falta de política de formación de docentes, educación, personas con discapacidad. Se menciona que se carece de formación inicial en los currículos y en las universidades y facultades. En la formación se dice que se carece por talleres y cursos aislados, no alcanzan para todos los docentes. Escasa atención de docentes rurales. El 63% menciona que los docentes están poco preparados o no preparados para la educación inclusiva. Dentro de las prácticas pedagógicas y currículos, se menciona que el 54% reporta que estudiantes con discapacidad no acceden al mismo currículo que los demás, ya que se reducen los contenidos por ser adaptados. El 40% dice que el acceso al mismo currículo, pero se evidencian problemas de implementación y falta de recursos de accesibilidad. El 44%. Las personas con discapacidad reciben atención educativa complementaria, mientras que el otro 44% reporta lo contrario. La falta de políticas y recursos adecuados en algunos países. Algunos familiares deben pagar estos servicios en las escuelas privadas para obtener este tipo de atención. El 62% menciona que las políticas y procedimientos para atender las necesidades de estudiantes con discapacidad en la evaluación. Acerca de la participación, se indica que el 50% indica que la existencia de instancias de participación para personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Se señala la limitación de influencia y representatividad en algunos casos. El 48% menciona que perciben que algún nivel de participación de estudiantes en los debates y decisiones en los centros educativos. Se destaca la necesidad de adaptar el mecanismo de participación para garantizar una participación más efectiva e inclusiva. Acerca del financiamiento educativo, se puede mencionar que se destaca la insuficiencia del financiamiento público dirigido a la educación pública y la falta de monitoreo sobre la ejecución. Algunos países mantienen financiamiento para centros de educación especial. Se requiere mayor transparencia y disponibilidad en la información detallada. Y por último, gracias por todo, por escucharnos.